Muy buenas tardes. Les habla un suboficial del ejército que actualmente estoy en la policía militar. Hago este video porque quiero hacer una denuncia pública ante todos los medios posibles y que este video llegue inclusive a otros países para también que se dé a conocer los planes de Arturo Murillo, que está coordinado con estos generales que han ascendido mediante un padrinazgo por Yanine Áñez, que va en contra del artículo 160, inciso 8 de la Constitución, que determina que solo es el Senado quien puede otorgar ascensos a generales a oficiales del ejército. Tanto mi persona como otros camaradas, sargentos y suboficiales, estamos indignados porque se nos ha dado la orden de hacer prácticas de tiro con el fusil calibre 5.5. Este tipo de munición es solamente utilizada por el ejército de Estados Unidos y Arturo Murillo ha traído armas de Estados Unidos con ese calibre. En Bolivia el ejército utiliza la 7.62, tanto del FAL como del AK-47. Y este tipo de armamento no solo se ha entregado al ejército boliviano, sino también se ha entregado a grupos paramilitares. Por lo tanto, hago esta denuncia pública para que todo el mundo lo sepa. Muchos estamos indignados porque se nos está amenazando con bajas deshonrosas si es que no obedecemos. El plan es realizar un golpe de Estado en caso de que gane el movimiento al socialismo, porque tienen ya planificado realizar un fraude. Y en caso este fraude no se llegue a consolidar, entonces dar un golpe de Estado. Y si se logró consolidar un fraude, evitar que gente del campo y del movimiento socialismo salga a protestar en contra de estas elecciones y evitar en lo posible que hagan cualquier manifestación o algún reclamo. Estamos indignados porque se nos ha dado orden de disparar a matar contra la gente y mucha gente son del campo. Nosotros venimos de familias del campo. Si disparáramos contra un campesino es lo mismo que si disparáramos contra nuestros padres o los padres de nuestros soldados que están haciendo el servicio militar. Que sepan todos y este video circule a nivel internacional. Arturo Murillo nos presiona y nos tiene amenazados. Eso es todo. Hay un video que la verdad pone mucho temor de lo que puede pasar este domingo 18 en Bolivia, Estado plurinacional de Bolivia. Hay elecciones y todas las encuestas indican que el MAS tiene muchas posibilidades de llegar al poder. Y hay un video nos ha acercado con quién vamos a hablar ahora, con el escritor, director de ADN, Marcos Guerrero, de un sargento de la policía militar boliviana que dice cosas muy graves que podrían pasar el domingo. Ustedes lo van a ver previamente y ya vamos a hablar con Modesto Guerrero sobre este documento, testimonio muy fuerte que puede pasar el domingo. Modesto, ¿cómo estás? Te saluda Bernardo Elfman desde el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. ¿Qué tal, Bernardo? Es un placer estar en el Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Bueno, muchísimas gracias. Usted es parte del mismo. Modesto, a ver, contanos, ¿qué es ese documento de un militar boliviano, sargento, si no me equivoco? Él muestra su insignia hablando de la posibilidad de un golpe de Estado el domingo o de una ferocísima represión. Bueno, ese video llegó por las redes con el estilo de ahora, llega y no se sabe quién lo manda, de dónde viene y qué verificación contiene. Sí. Yo con una amiga militante de Bolivia confirmé que es real, que no es una truchada o un montaje o un elemento de propaganda de algún sector, o sea, de izquierda o de derecha. O sea, el video es real y lo hace un suboficial de las Fuerzas Armadas que se atrevió con la máscara necesaria, con las coberturas necesarias a denunciar una cosa que él sabe y que como él muchos, decenas, quizás centenas lo saben, pero no se atreven. Es pensable que este suboficial sea simpatizante de Evo Morales o del MAS o de algunas cosas que hicieron Evo Morales y el MAS para que se atreva a decir esto, porque lo que denuncia es muy grave. Ahora bien,
que lo haya dicho él tiene el peso de que lo dice un militar, sí, que lo dice un miembro de las Fuerzas Armadas de Bolivia, que sí, alerta desde adentro del peligro, pero no es algo que estuviera fuera de la agenda, sí, es algo que estaba ya, ¿cómo se diría? Se podía prever, estaba previsto, ¿se entiende? sí, sí. Hechos como ese estaban previstos por varias razones geopolíticas y por razones internas de Bolivia. Eso estaba previsto, porque ningún enemigo jamás soltó su privilegio gratis o sin hacer nada. Y este enemigo boliviano está puesto ahí de la mano de Estados Unidos, la embajada y el Grupo de Lima, y no van a querer soltar esa cuota de poder, ese bastión que han ganado en Bolivia de gratis. De la misma manera que Donald Trump ha dicho que no va a entregar el gobierno aunque pierda, lo ha dicho de maneras distintas, en Bolivia lo han dicho de esa manera. Ya la propia Áñez renuncia para no perder todo, porque ya sabían que podían perder, entonces concentran el voto para ganar. Bueno, entonces estaba previsto, pero lo importante es que lo dice un militar de adentro de las Fuerzas Armadas que alerta sobre el peligro de una matanchina en Bolivia. En Bolivia es normal, es tradición, no normal, eso es anormal, es tradición, este tipo de matanzas, masacres y matanchinas. No, dos cosas te quería consultar. Una, que está muy bien que prácticamente confirmes que no es una fake news, como se dice, no una falsa noticia como estamos tan habituados en estos tiempos, y verdaderamente es un testimonio durísimo. Digo, ¿pudiste conversar con alguien del MAS sobre esto? No, con una militante de izquierda de Bolivia, feminista, ecologista, etcétera, de esos sectores, que tiene mucha información, es periodista y tiene buena relación, tiene maneras de confirmar si la persona es verdad o no es verdad y si el video es una falsa información, falso montaje o no. ¿Cómo ves, más allá de esto que si sucedería es terrible, nuevamente un gran retroceso, pero cómo ves la elección del 18? ¿Es cierto las encuestas que lo dan casi como ganador a Arce? Sería un retroceso dentro del retroceso que ya es tener este gobierno. Exactamente. La mejor señal en una guerra, en una huelga, en una lucha, en cualquier tipo de lucha, en una elección, la mejor señal para saber si un candidato va ganando es que el otro candidato, el adversario, está nervioso. Y si algo se manifiesta en el gobierno, en los voceros del gobierno de Bolivia, es nerviosismo. Dentro y fuera del gobierno, yo escucho sigo todos los días los canales internacionales, Deutsche Welle de Alemania, France 24 de Francia, RT de Rusia, la CNN de Estados Unidos. Sigo los canales que me sirven para comprender en qué mundo estoy metido. Y allí donde ha habido debates sobre Bolivia, con presencia de bolivianas de izquierda y bolivianos de derecha, bolivianos pro más y bolivianos anti más, la señal no es la estadística puede equivocarse. Las señales políticas, sociopolíticas siempre, es cómo se comporta en este caso el vocero o los voceros y voceras del gobierno, y se comportan nerviosos porque no pueden soportar. Ese es el problema que no comprende la gente de centro, la gente que no es ni de derecha ni de izquierda, ni frío ni calor. No comprenden que cuando la izquierda pierde, deja el gobierno. Cuando pierde legalmente, digo, no como pierde como Evo Morales, que fue un golpe. La izquierda de cualquier tipo es sensata, se va, deja y entrega. Al revés, cuando la derecha tiene el gobierno por las malas o por las buenas y pierde, no lo deja, no lo entrega. Salvo situaciones muy particulares donde predomina la estabilidad, no lo deja. Entonces, en
Bolivia, en el actual contexto latinoamericano, no van a dejar el gobierno de manera pacífica. Igual, aún en el caso de que este video no hubiera aparecido hablando un suboficial diciendo desde adentro lo que va a pasar, era previsible. Es un gobierno puesto por el Grupo de Lima y puesto por Estados Unidos. Es un gobierno que está por invadir Venezuela y masacrar 500.000 de chavistas para eliminar el problema latinoamericano de esa piedra en el zapato de Estados Unidos. Ese tipo de gobierno, como el de Bolivia o como el de Ecuador, no van a dejar el poder de manera franca, democrática y sin costos. Sí. A ver, acá lo que uno cree que puede suceder, ¿no?, en Bolivia, porque además el padrón y todo lo maneja la gente golpista, es un fraude. ¿Cómo se está evaluando esa cuestión? Se está evaluando, no, se está programando un fraude para ver si pueden hacerlo. Felizmente, en este caso de la parte técnico-electoral, el MAS se ha prevalido de apoyos internacionales muy buenos. Así Por ejemplo, el Grupo Carter está apoyando, no al MAS, no a Evo Morales, a que la transición sea ordenada, que es lo que le interesa o la razón de ser del Grupo Carter, a que haya un pase de mando sin una crisis nacional grave. Y otros organismos están tratando de ayudar, sobre todo europeos. De Estados Unidos, solo el Grupo Carter. De Europa. De América Latina es al revés. El Grupo de Lima, que es el que más pesa ahí, actúa para ver cómo, junto con la OEA, se puede hacer el fraude. Como el fraude es muy difícil, entonces ya están avisando, ya empezaron a avisar que el MAS va a torpedear las elecciones y que ellos van a responder. Eso es lo que explica este sargento en ese video, que están metiéndole en la cabeza, convenciendo, sembrando de propaganda preventiva a las Fuerzas Armadas y la policía para que actúen contra movilizaciones del MAS que vayan a celebrar o a denunciar a celebrar una victoria o denunciar el fraude, con el objetivo de crear un estado de situación violenta que impida la transmisión de mando, porque si hay una situación violenta, 25 muertos en la calle en Cochabamba, La Paz o Oruro o Santa Cruz, no puede, se crea un estado incontrolable político, intervienen fuerzas internacionales no militares y se impide, se paraliza la transmisión de mando. Bueno, eso es lo que intentan. Y luego se abrirá otro curso, verán cómo lo manejan, verán qué hacen. Modesto, quería consultarte algo más sobre el video. ¿Quién es Murillo del que habla este militar? Murillo es el candidato un candidato de la derecha en el que concentran las opciones electorales o las perspectivas electorales, las esperanzas electorales de la derecha en Bolivia. De la derecha en Bolivia es muy curiosa, porque cuando pudo no hizo, pero cuando hizo mató. La masacre de Pando es una masacre en pleno Estado democrático con plenas libertades políticas, sin siquiera las acusaciones fundadas o no, ahí yo no me meto, de abusos de poder político, abusos de legalidad que hizo el gobierno de Evo Morales en la opinión de sus opositores. En ese momento no había nada de eso, y aún así cometieron una masacre en Pando. O sea, es una derecha que está acostumbrada a batallar con el movimiento obrero más combativo del continente, con mayor tradición y memoria de lucha de todo el continente latinoamericano. Aunque no tiene la fuerza de 50 años atrás, sigue siendo el movimiento obrero más capacitado para eso, más entrenado en las batallas sociales. Y a ese movimiento obrero ellos no le discuten, lo combaten, y lo combaten con tiros. Entonces el próximo domingo tenemos o el escenario de que presiones internacionales, sobre todo de Europa y el Grupo Carter, le impiden al gobierno, al Grupo de Lima y a la Embajada norteamericana perpetrar el fraude, y con represión o sin represión eso ya sería subordinado, o el escenario más peligroso y menos deseado, que es que se arme una matanchina y comiencen a dispararse mutuamente, porque una parte de la militancia del MAS ya aprendió
que si se deja matar no sirve de nada y va a ser capaz de responder. Son mineros, tienen minas, tienen capacidad y no tienen ningún problema. O sea, puede darse ahí un elemento de guerra civil sin guerra civil. Eso puede ocurrir en Bolivia o puede ocurrir lo contrario, que termine entregándose el mando a Luis Arce, porque es el ganador. Las encuestas electorales, que son siempre frágiles, le dan, creo que 8 o 9 puntos adelante, no, 11 puntos adelante. Arriba, a Arce sobre Murillo. Bueno, pero eso lo pueden manejar en una semana haciendo trampa, cambiando, comprando votos, negociando, eso lo pueden cambiar. Ahora, bajar a 11 puntos es mucho, es muy difícil porque es mucha votación, mucha gente. Entonces es previsible, ellos ya se preparan para un triunfo del partido de Evo Morales y por eso se están tan nerviosos y se vuelven tan peligrosos. Modesto, la última de Bolivia, después te llevo a Venezuela. Ganarse, ¿vuelve Evo? ¿Vuelve, a Bolivia? ¿Vuelve a hacer política fuerte allá? Vuelve Evo a Bolivia y al Palacio, pero no como presidente, será asesor, será la figura pública, será diputado, será senador o será barrendero del Palacio, no importa. Lo importante es que vuelve Evo Morales, que es el símbolo de... Es como si Chávez reviviera, saliera de su muerte y volviera. Es una cosa así. El símbolo del proceso vuelve. Y eso es muy importante para sociedades que se ataron, se sujetaron a un símbolo. Es malo sujetarse a un símbolo. Es peligroso sujetarse a un símbolo. Pero si eso es lo que hicieron en ese pueblo o en esos pueblos, bueno, ese es el modo que escogieron esos pueblos para tratar de salir de la locura del capitalismo. Entonces, el asunto es no si vuelve Evo y vuelve el vicepresidente Melián, ¿cómo se llama? Bueno, el vicepresidente. No, el asunto no es si vuelve el MAS con Evo Morales y el vicepresidente al lado. El asunto es qué van a hacer para no cometer los mismos errores que nos condujeron al golpe de Estado, facilitado por la inacción, inoperancia y concepciones equivocadas del gobierno de Evo Morales hasta noviembre del año pasado. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a fortificar? ¿Van a cambiar? Porque tienen dos opciones en estas situaciones. Nicaragua nos enseñó esto. Tienen dos opciones. O negocian y capitulan, se adaptan a la presión y a la demanda de la derecha, o fortifican las políticas de izquierda, las políticas sociales, las políticas de justicia social y fortifican la capacidad policial y militar de defensa de esas políticas sociales. No hay tercera vía, ¿eh? La tercera vía es la de Nicaragua, que es peligrosísima porque condujo a una derrota. O es una vía como la de Venezuela, que con defectos y errores se fortificaron esas dos cosas, o es la vía del golpe de Estado permanente contra lo que tú hagas. Entonces, que vuelva Evo Morales no es garantía de nada. Si vuelve, tiene que corregir los errores del pasado. Bien. Me quedan 3 minutitos. Te pido un resumen de Venezuela, particularmente, ¿qué opinás del voto negativo contra Venezuela y el gobierno argentino sobre el tema de derechos humanos? Bueno, yo voy a ser completamente franco y acá. Es un acto de insensatez entre amigos. Es como que un amigo le niegue un vaso de vino a otro amigo teniendo una botella completa, ¿se entiende? Es un acto de ingratitud en terreno político y en el terreno humano. El actual presidente de Argentina fue el que administró, y lo hizo muy bien, en el año 2003, cuando Néstor Kirchner le pidió a Hugo Chávez que le diera una mano, decisión difícil del año 2003 en adelante, cuando ganó. Y Hugo Chávez, que no era dueño del país ni de la economía, pero tenía la capacidad de decidir y convencer a su gabinete, convenció a su gabinete con 5 opiniones en contra, convenció a la mayoría del gabinete, menos 5 opiniones, de ayudar a Argentina por una necesidad geopolítica, no por un gusto especial a la genética argentina. ¿Cuál era la necesidad? ¿Cuál fue la ayuda? 3.000 y pico de millones de dólares para liberarse del Fondo Monetario y desasfixiarse, sacarse la horca del cuello. 2,
barcos, 2 o 3, no me acuerdo si eran 2 o 3, barcos de full oil y gasoil que salían de Puerto Cabello en Venezuela y estaban dirigidos al puerto de La Plata en Argentina, pero no podían atracar porque había una moción del Parlamento promovida por Lilita Carrió y otros zánganos para que eso no ocurriera por razones legales que no me acuerdo cuáles eran. Y entonces el barco negociaron, fíjate la diferencia entre una geopolítica y otra, entre un amigo y otro, negociaron, arreglaron el Estado venezolano con el Estado brasileño y el Estado argentino, que los barcos no llegaran a La Plata, sino que llegaran a Brasil, y en territorio brasileño se nacionalizaban y pasaba a ser una exportación de Brasil a Argentina. Entonces era el gobierno de Lula, el Estado brasileño, socio del Mercosur. Creo que la razón legal era esa, que Venezuela no era miembro del Mercosur. El Estado brasileño, socio del Mercosur, de Argentina en el Mercosur, exportaba gasoil y full oil que venían de Venezuela, otorgados por el gobierno de Chávez gratuitamente para el gobierno de Néstor Kirchner. Es ingrato lo que hace el gobierno argentino, además de traidor y suicida, porque supone que con ese favor a Estados Unidos, con esa señal a Estados Unidos, esa agresión a Venezuela, Estados Unidos se lo va a agradecer y le va a pagar. ¿Me entiendes? ¿Qué cree? ¿Qué espera Alberto y el gobierno y Felipe? Que el gobierno de Estados Unidos le va a traer acá la merienda, le va a traer un premio por haber hecho eso en Naciones Unidas. No, eso sería un acto de ignorancia histórica, además de un acto de insensatez política, de locura política. Porque tú no puedes esperar de un imperio que se la tiene jurada a Argentina como Estado-nación desde 1900. Se la tiene jurada. Entonces no puedes esperar otra cosa que no sea lo que hizo en Malvinas. Pero bueno, hay gente ingenua en la Cancillería y en el gobierno de Alberto que creen que Malvinas no existió y todo lo que hizo durante 120 años el gobierno norteamericano contra el Estado-Nación Argentina desde 1890 en adelante, pasando por el peronismo y con todos los gobiernos, excepto las dictaduras, recuerdo, lo va a repetir ahora, no lo va a repetir ahora, lo va a repetir y en grande, porque necesitan aplastar al Estado-Nación argentino. Y si eso no lo comprende Alberto, bueno, no comprendió por qué carajo se metió en política y la gente lo votó. Ahí está, te agradezco muchísimo, Modesto. Un placer, como siempre, para entender estos temas que no son tan fáciles. Muchísimas gracias. Pasó Modesto Guerrero hablando, en principio de Bolivia y ese documento durísimo de ese militar con la posibilidad de este domingo un golpe de Estado o una feroz represión, y además el documento, en la ONU, lo que votó a Argentina en contra de Venezuela.